Muy bien, bienvenido una vez más al curso de física. Hoy vamos a ver el tema de dinámica circular. Continuando con el tema de dinámica, ¿no? Ya hemos visto dinámica lineal, ahora toca dinámica circunferencial. Veamos por aquí un ejemplo. Tengo aquí una pelotita. Muy bien, ¿qué es dinámica circular? Esta pelotita va a describir, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Dinámica circular. ¿Correcto? ¿Ves? Está dando su trayectoria. Va a ser ¿qué cosa? Una circunferencia, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Que ese objeto se mueva en ese instante, ¿no? Pero no todo ese tiempo vamos a analizar, solo vamos a analizar, fotografiarlo en un solo instante. Entonces, para eso debemos tener el conocimiento de ¿qué? De movimiento circunferencial uniforme, ¿no? Debemos tener en consideración. Tenemos nuestro objeto, en este caso vamos a fotografiarlo ahí. Lo primero, que siempre como está girando circunferencial, hay una velocidad angular, ¿correcto? Ya sabes ese tipo de velocidad entonces, no hay ningún problema. Aquí vas a dividirlo en dos aspectos muy importantes. Vas a trazar una línea o el eje en la misma dirección que la velocidad tangencial. Sabes que esto es una velocidad tangencial y esto sería el radio, ¿no? Está el radio. Entonces vas a trazar una línea o eje radial. Entonces todas las fuerzas que se aplican en ese instante vas a graficarlo. Por ejemplo, el peso, la tensión, la velocidad que está haciendo que la pelota continúa, ¿no? Pero como no lo deja el radio, lo sigue jalando el radio en cada, porque la pelota quiere salir, ¿no? En ese instante quiere irse volando, pero no lo deja el radio, ¿no? Hay una tensión ahí, la tensión. Entonces, si observas aquí, ¿qué tenemos? Lo primero que debemos graficar aquí es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Está, mira, aquí yo observo un peso, ¿correcto? Ahí está un peso. Entonces, digo ahí la fuerza de la gravedad, ¿correcto? Aquí estoy obteniendo que la fuerza es la gravedad, el peso. Muy bien, yo observo que en ese objeto hay el peso y hay la tensión. Entonces, en ese instante, lo que voy a hacer es hacer un corte imaginario. Aquí está, voy a hacer un corte imaginario y hay una tensión ahí, ¿no? Hay una tensión. Muy bien. Entonces dibujo la tensión. Mira, primero estoy graficando el diagrama de cuerpo libre en ese instante. Tengo peso, tengo tensión. Como te mencioné, tienes que dividirlo todas las fuerzas en el eje tangencial, porque en esa línea está la velocidad tangencial y en esta línea el eje del radio. Entonces, ¿quién no está en esa línea? En esa línea tenemos la tensión, pero no tenemos ese bloque. Entonces lo que yo tengo que hacer es descomponerlo. Entonces al descomponer esa situación me voy a convertir, lo voy a descomponer. Entonces voy a tener por aquí mi velocidad o la fuerza de la gravedad respecto al eje tangencial, al eje estancia. Aquí también voy a tener mi fuerza de la gravedad con respecto al eje radial. Ya descompuse esto, ya no puedo trabajar con él porque ya está descompuesto. Ahora sí, te vas a concentrar, como ya has descompuesto todas las fuerzas que actúan en ese cuerpo en ese instante, ahora te concentras, solamente te vas a concentrar en el eje radial. ¿Ya? En el eje radial. Te concentras en este eje. En ese eje, ¿cuántas fuerzas observas? Ah, yo estoy observando aquí el F de la fuerza de la gravedad con respecto al radial porque lo he descompuesto y además estoy observando la tensión. Ah, ya. Entonces, como es un movimiento circunferencial uniforme y queremos aplicar dinámica, o sea, la segunda ley de Newton, vas a decir que la fuerza centrípeta, aparece una fuerza centrípeta, porque la fuerza centrípeta hace que el móvil siga hacia el centro. La fuerza hace que permanezca dentro de la circunferencia, ¿no? Permanezca dentro del círculo. Entonces, pero esa fuerza tangencial es la resultante de todas las fuerzas que actúan en el eje radial. Por eso te dije, te concentras en el eje radial. Entonces me concentro en el eje radial, yo tengo aquí tensión
y fuerza. Ah, ya, entonces vas a hacer la diferencia. La fuerza centrípeta es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia el centro, ahí está, menos la sumatoria de fuerzas que sale. Sumatoria de fuerzas que sale hacia afuera. Ahí está. Eso va a ser la fuerza centrípeta. Para nuestro ejemplo, ¿cuál sería la fuerza centrípeta? Ah, la fuerza centrípeta sería la T, tensión, menos la fuerza de la gravedad por el radio, ¿no? En este caso sería nuestra. Entonces por aquí, vamos para nuestro ejemplo, vamos a decir que la fuerza centrípeta es igual a hacia el centro, ¿quién va? Tensión, menos la fuerza de la gravedad en respecto al eje radial, porque ya lo has descompuesto. Muy bien, ya tienes ahí. Entonces ya tienes la fuerza centrípeta. Pero profesor, ¿dónde está la fuerza centrípeta? Ah, la fuerza centrípeta siempre está, como su nombre mismo lo dice, apuntando hacia el centro, ¿no? Fuerza centrípeta. Pero si hay una fuerza, recuerdas, te dije, si hay una fuerza que hace que el objeto se mueva, aparece la aceleración. Y la aceleración siempre está paralelo a ¿quién? Entonces la aceleración centrípeta, aquí debe estar, la aceleración centrípeta está también hacia el centro. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante, que es la fuerza centrípeta, es paralelo con la aceleración centrípeta. Ahí está. Ya tengo entonces mi fuerza centrípeta, que es que la fuerza resultante, ¿no? Mira, estoy sumando todas las fuerzas que van hacia el centro, menos las fuerzas que van hacia afuera. Y eso sería mi fuerza centrípeta. Si ya tengo una vez mi fuerza centrípeta, ya puedo aplicar entonces la segunda ley de Newton, que fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Un dato más. ¿Qué has hecho primero tú para hallar esa fuerza centrípeta o para comprobar la segunda ley de Newton? Ah, el primer dato que tú has hecho aquí es el diagrama de cuerpo libre. Por eso te dije en estática, tienes que saber diagrama de cuerpo libre correctamente. Si no, lo puedes visualizar. Ahí. 2, ¿qué más? Una vez que ya graficaste en el diagrama de cuerpo libre, te concentras en el eje radial. Entonces digo, me concentro en el eje radial nada más. Y entonces en el eje radial, ¿qué se va a cumplir? Ah, se va a cumplir que fuerza centrípeta es la fuerza resultante igual a la masa por la aceleración centrípeta. Recuerda que la fuerza centrípeta se mide en Newton, la masa en kilogramos, la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. Eso es cuando te están dando la aceleración con respecto a ese objeto. No te dan la aceleración, pero sí te dan la velocidad angular y el radio. Ah, sabes por movimiento circunferencial uniforme que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial o la velocidad lineal o la rapidez al cuadrado sobre el radio, ¿no? Es igual a ¿quién? A la velocidad angular al cuadrado sobre el radio. Tienes estas dos fórmulas. Con estas dos, cuando te dan con respecto a la velocidad tangencial o la velocidad angular, reemplazas y ya tienes la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la que aparece al sumar las fuerzas que van hacia el centro menos las fuerzas que van hacia fuera con respecto al eje radial. También se puede hallar con respecto al eje tangencial. También se puede hallar, ¿no? Pero por el momento nos enfocamos en el eje radial. ¿Alguna consideración aquí? Tienes, mira, hemos dicho que está girando en este caso. Lo voy a fotografiar en 3 posiciones muy importantes. Cuando está en esa posición, para A. Cuando está en esta posición, para B. Y cuando está en esta posición, C. 3 posiciones importantes debemos tener en consideración. Primero, ¿qué debes hacer? Diagrama de cuerpo libre. Entonces, grafico mi diagrama de cuerpo libre. ¿Correcto? Aquí grafico entonces mi peso. ¿Correcto? El peso del objeto. Masa por la gravedad.
¿Qué más observas ahí? La tensión, ¿correcto? Hay una tensión que está ahí en el cable. Hay una tensión. Tensión. Ya está, gráfica. Entonces, ¿cuál es la fuerza centrípeta en ese punto? La fuerza centrípeta en ese punto va a ser igual a la fuerza centrípeta. Va a ser igual aquí. ¿Está en el eje radial? Sí, está en el eje radial, solo que está en nuestra posición. Entonces, en el eje radial está la fuerza centrípeta, tensión en A, más ¿quién? Más la masa por la gravedad en A. Todo estamos hallando en función de A, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Entonces, eso va a ser la fuerza que, la fuerza centrípeta en ese punto. Ahora, ¿cuál será la fuerza centrípeta aquí? Nos ubicamos en el eje radial. En el eje radial yo encuentro, aquí tengo mi tensión, ¿correcto? Mi tensión en B. ¿Qué más observo? Profesor, observo el peso. Pero este peso que está aquí está en el eje tangencial. Nosotros solo nos estamos concentrando en el eje radial y en el eje radial solamente está aplicando una fuerza. Entonces digo que en ese punto la fuerza centrípeta es igual a ¿quién? A la tensión en B, ¿no? Ahí está, la tensión en B. En el punto C, ¿cuál sería? Lo mismo. Aquí hay un peso, sería masa por la gravedad. Aquí hay la tensión, diagrama de cuerpo libre, la tensión. Entonces, mira, hay una diferencia. ¿Qué dice la fuerza centrípeta? Es las fuerzas que van hacia el centro menos las fuerzas que van hacia fuera, ¿no? Que van hacia afuera. Entonces digo, la fuerza centrípeta es igual a la tensión en C menos la masa por la gravedad. Ya está. Si ya conozco en cada punto la fuerza centrípeta, solamente es cuestión de reemplazar. Muy bien, veamos los ejercicios. Ejercicio número 1 nos dice, calcula la aceleración centrípeta sobre la esfera de masa 3, la aceleración centrípeta sobre una esferita de masa 3 kilogramos, si la gravedad es 10 metros sobre segundo. Primer paso, diagrama de cuerpo libre. Entonces, grafico mi diagrama de cuerpo libre. Por aquí, entonces, graficando. Digo que el peso, ¿cuánto es? El peso vale, si la masa vale 3 kilogramos por la gravedad, 30 newton. ¿Correcto? Ya está el peso. ¿Qué más observo aquí? La tensión que nos están dando. Mira, aquí su nombre mismo nos están dando. La tensión. Ahí está. ¿Cuánto vale esta tensión? 120 newton. En nuestras consideraciones, ¿qué habíamos dicho en el punto C? Mira, se parece en el punto C. Entonces afirmo por aquí que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces digo, mi fuerza centrípeta es las fuerzas que van hacia adentro menos las fuerzas que van hacia afuera. Entonces las fuerzas que van hacia adentro, tensión, menos la masa por la gravedad, que es el peso, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Completando entonces 120 menos 30 es igual a la masa que vale 3 por la aceleración que nos están pidiendo. Entonces esto sería 90 es igual a 3 por la aceleración centrípeta. Entonces digo que la aceleración centrípeta es igual a ¿cuánto? 30 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está? Ya tengo mi respuesta. Problema 2. Nos dice, calcula el módulo de la tensión. Aquí hay una tensión. Una tensión. De la cuerda, si la esfera es de 1 kilogramo, la esfera es de masa 1 kilogramo. La masa de ese objeto vale 1 kilogramo. Muy bien. Gira con una rapidez, o sea, su rapidez lineal, velocidad tangencial, es igual a 8 metros sobre segundo. Mira, ya te están dando velocidad, mira, rapidez lineal, ya te están dando la rapidez, sencillo. Entonces tú sabes por fórmula que la velocidad, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta.
la fuerza centrípeta en ese punto, ya hemos visto nuestra consideración. ¿Qué tenemos? En ese caso tenemos el peso. ¿Que cuánto vale el peso para este caso? Ahí está. Nuestro peso en este caso vale 10. ¿Correcto? Tenemos que más una tensión. Hacemos un corte imaginario y dibujamos nuestra tensión. Tensión. Perfecto. Ahora, entonces con eso ya podemos hallar las fuerzas que van hacia adentro menos las fuerzas que van hacia afuera. ¿Correcto? Entonces decimos por aquí, la tensión más la masa por la gravedad es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Tensión, no conozco, más la masa, que vale 10, es igual a la masa, que vale 1 kilogramo. Pero no conozco la aceleración. No conozco la aceleración. Ah, pero me están dando la rapidez. Entonces digo que la aceleración centrípeta es igual a ¿qué? La aceleración centrípeta es igual a ¿qué? La rapidez al cuadrado entre el radio. Entonces reemplazo. La rapidez 8 al cuadrado entre el radio, que ¿cuánto vale? 2. Esto es igual a 64 entre 2. Esto es igual a 32 metros sobre segundo al cuadrado. Ajá, entonces reemplazo. ¿Cuánto vale la aceleración? 32. Listo. Entonces sencillo. Tensión es igual a 32 menos 10. Por lo tanto, puedo asegurar que la tensión es igual a ¿cuánto? 20 newton. ¿Ya está? Eso es lo que me están pidiendo. En ese instante la tensión es ¿cuánto? 22 newton. Veamos el problema 3. ¿Qué nos dice el problema 3? Una esfera de masa 10. Tenemos dato que la masa de la esfera vale 10 kilogramos. ¿Está? Kilogramos, realiza un movimiento circunferencial con una rapidez, 4. Determina el módulo de la fuerza centrípeta en ese instante. Nos están pidiendo el módulo de la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta, ya sabes, en ese instante, en nuestras consideraciones, vale solamente la tensión. Entonces hago un corte imaginario del objeto que estoy analizando. Ahí vale mi tensión. Ya está. Muy bien, tengo entonces tensión y tengo velocidad. Con eso puedo hallar mi aceleración centrípeta. Entonces por aquí puedo decir que la aceleración centrípeta es igual a la rapidez entre el radio. Es igual, ¿cuánto vale? 4 al cuadrado. Entre el radio, que vale 2, es igual a 16 entre 2. Esto es equivalente a 8 metros por segundo al cuadrado. Ya tengo mi aceleración, entonces nada de otro mundo, simplemente reemplazo que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Correcto? Ahí está. Entonces reemplazo, nada más sería la fuerza centrípeta es igual a ¿qué? A la tensión. Masa, ¿cuánto vale? 10. Por la aceleración, que vale 8. Entonces mi tensión es igual a ¿cuánto? A 80 newton. Y eso es equivalente a ¿quién? A mi fuerza centrípeta. Veamos el problema número 4. Nos dice, una esfera de masa 1 kilogramo. Ahí está. 1 kilogramo. Rueda con una superficie lisa de radio 2. Si al pasar por la posición más baja posee una rapidez de 10 metros sobre segundo. Muy bien, nos están diciendo en este caso que la rapidez lineal, o sea, se está moviendo en este sentido porque es soltada. Dice que vale 10 metros sobre segundo. Determine el módulo de la fuerza con la que la esfera presiona al piso en dicha posición. Nos están pidiendo entonces la fuerza normal. Aquí aparece una fuerza normal.
¿Cuánto equivale esta fuerza normal? Porque esa es la reacción que pasa en esa posición. Sabemos que el peso aquí en este instante, ¿cuánto será? El peso, ¿cuánto? Si vale 1 kilogramo sería 10, ¿no? ¿Correcto? Sería 10 en ese punto. Ahí está. Nos están pidiendo el peso. Nos están dando radio y nos están dando velocidad. Mira, velocidad, velocidad. Ah, ya. Entonces necesitamos la aceleración. ¿Cómo voy a hallar la aceleración? Digo que la aceleración centrípeta es igual a la rapidez lineal entre el radio, 10 al cuadrado, ¿correcto? 10 al cuadrado por el radio, que vale 2. Esto sería 100 entre 2. Por lo tanto, esto es equivalente a 50 metros sobre segundo. Quiere decir que la aceleración centrípeta es 50 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, aplicando entonces la segunda ley de Newton. Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Fuerza centrípeta, ¿cuánto vale entonces? La fuerza centrípeta es igual a las fuerzas que van hacia adentro menos las fuerzas que van afuera. Hacia adentro, la fuerza normal menos el peso, que es 10, es igual a la masa, 1 kilogramo. La aceleración, 50. Entonces la fuerza normal es igual a ¿cuánto? 50 pasa al otro lado con 10. Entonces digo que la fuerza normal en ese piso, en ese instante, es igual a 60 newton. Pasa por ese punto con 60 newton. Muy bien.